¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos de calidad para hacer un análisis que nos permita aproximarnos a conclusiones que nos expliquen por qué suceden las cosas y por qué nos afectan. Ustedes recordarán seguramente, porque la mayoría de ustedes tienen muy buena memoria, ustedes recordarán que el proceso para la declaración de procedencia de la acción penal en contra de Alito Moreno, del dirigente del PRI, que ahora anda de perseguido político, bueno, ustedes recordarán que ese proceso, que ya se había iniciado, el proceso para la declaración de procedencia de la acción penal contra Alito Moreno para quitarle el fuero y ponerlo a disposición de una autoridad judicial, ese proceso quedó congelado luego de que una diputada del PRI llamada Yolanda de la Torre Valdés, muy cercana a Alejandro Moreno Cárdenas, ustedes lo recordarán, esta persona, esta señora Yolanda de la Torre, era muy cercana a Alito y ella presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional respaldada por el tricolor para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Por qué fue importante que eso sucediera? Por una razón muy simple, porque Morena tenía particular interés en que esa reforma prosperara para que las Fuerzas Armadas apoyaran en la seguridad pública en las calles y por esa razón la reforma fue aprobada entre septiembre y octubre del 2022. Entonces, después de eso, con esa pequeña ayuda del PRI que permitió que se reformara la Constitución para resolver un asunto en el que Morena tenía particular interés porque estaba vinculado con el asunto de la Guardia Nacional y del apoyo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a la Secretaría de Seguridad para combatir el crimen. Entonces, eso permitió que se congelara el proceso de desafuero de Alito. Mucha gente no lo notó, pero a partir de ese momento de que se aprobó esa reforma constitucional que permitió la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, se enfrió el ánimo para desaforar a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido genéricamente como Alito. Bueno, pues el asunto es que también, seguramente ustedes recordarán, que el 11 de septiembre del 2024, el bloque formado por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, sumó el apoyo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panista, hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Con ese voto, el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, Morena y sus aliados sumaron 86 votos, exactamente los que necesitaban para la mayoría calificada que era necesaria para aprobar la reforma judicial. Esa reforma judicial que fue tan profunda que permitió la elección de ministros, magistrados y jueces y que seguramente empezará a dar frutos porque los funcionarios judiciales, los nuevos ministros, magistrados y jueces electos en junio, entraron en funciones el pasado 1 de septiembre. Entonces, es muy probable que pronto veamos frutos. Hago esta observación porque en dos hechos muy importantes para la Cuarta Transformación y para Morena, como que ciertos hechos circunstanciales inesperados ayudaron a resolver un problema. Primero, en septiembre y octubre, primero en octubre del 2022, esa pequeña ayuda de los priistas para sacar adelante la reforma que permitió mantener a las Fuerzas Armadas en la calle, y después en septiembre del 2024, con el apoyo de un senador del PAN, se lograron los 86 votos para la mayoría calificada en el Senado. Hago este preámbulo por una sola razón, porque ustedes saben también que el lunes pasado alguien pidió el juicio político contra Adán Augusto López Hernández. Adán Augusto López Hernández, que se ha convertido en una piedra en el zapato tanto del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación como en particular
incómodo para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y singularmente también en este caso, donde pareciera que hay que remover un obstáculo fuerte, importante, entra en auxilio de la Cuarta Transformación una diputada del PAN. Un largo proceso de más de 3 meses que podría concluir hasta febrero de 2026, sería el que tendría que enfrentar el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, en caso de que la Cámara de Diputados aceptara someterlo a juicio político. El pasado lunes 22 de septiembre del 2025, la diputada panista, diputada federal suplente panista, María Elena Pérez Jaén Cermeño, presentó una solicitud de juicio político contra el senador de Morena, López Hernández, por presuntamente haber encubierto y beneficiado, cuando fue gobernador de Tabasco, redes criminales en su entidad, operadas por un grupo identificado como La Barredora, que habría encabezado el exsecretario de Seguridad de esa entidad, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de alta seguridad del Altiplano. En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación hasta por 20 años, así como la apertura de haberlos de los procesos penales correspondientes. Esto dijo la legisladora panista, quien presume que en su carácter de gobernador, Adán Augusto López, también exsecretario de Gobernación, habría tenido conocimiento de las actividades ilícitas del entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. Entre los delitos que habría cometido Adán Augusto estarían tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. Esta demanda tendrá que ser ratificada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados mañana jueves 25 de septiembre del 2025. Esperemos a ver que esta ratificación se dé, que la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén Cermeño, se presente y que, como lo establece la Constitución, ratifique esta petición de juicio político contra Adán Augusto López. Ahí tiene usted a María Elena Pérez Jaén Cermeño, diputada federal suplente del PAN, y al senador Adán Augusto López Hernández. ¿Cuánto dura el proceso de juicio político? Eso es algo que debemos preguntarnos para saber más o menos cuáles son los tiempos que tendrían que correr si en la Cámara de Diputados se aceptara someter a un juicio político al coordinador de los diputados de Morena. Si fuera procedente esta decisión de iniciar el juicio político contra Adán Augusto y se iniciara este mes de septiembre, el proceso terminaría hasta el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la actual legislatura federal. Este segundo periodo ordinario de sesiones se iniciaría en febrero del 2026, cuando la sección de enjuiciamiento del Senado de la República cumpliría el último tramo del proceso antes de que el Pleno de la Cámara Alta, por mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes, dictara su sentencia. Si estuvieran presentes los 128 senadores de la República en un jurado de sentencia como este que le anunciamos, se necesitarían 86 votos para resolver la destitución e inhabilitación del acusado. Si no estuvieran los 128 senadores, sobre la cantidad de senadores presentes, se tendría que calcular la mayoría calificada, de acuerdo con lo que establece la Constitución. También podría suceder que en la última etapa del juicio político que se instaurara contra Adán Augusto se atendiera en un periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República en enero del 2026, si así lo decidiera la Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo, y se convocara expresamente a la Cámara Alta a un periodo extraordinario de sesiones para que, erigida en jurado de sentencia, dictaminara la destitución e inhabilitación del acusado. Estos serían los pasos obligados después de que el jueves se ratifique la petición y de que el Congreso inicie una deliberación para decidir si es procedente o no esta petición. ¿Cuáles son los pasos y los trámites que deberían cumplirse en el proceso de juicio político contra un senador de la República? Vemos la diapositiva número 6,
en donde observamos que el artículo 110 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece que los senadores de la República pueden ser sujetos de juicio político cuando hubiesen incurrido en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. De declararse procedente el juicio político, las sanciones derivan en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Esto lo advierte el mismo artículo 110 constitucional. En la diapositiva número 7 nos preguntamos algo importante. ¿Quién inicia el proceso de juicio político contra un senador de la República? Para la aplicación de las sanciones en un juicio político, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de sus miembros presentes en sesión respectiva, después de haber sustanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. Esto aclara el referido enunciado al que hacíamos mención. Para la aplicación de las sanciones en el juicio político, procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de mayoría absoluta de los diputados. Es decir, lo que veíamos hace un momento, ¿por qué la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, presenta en la Cámara de Diputados su petición de juicio político contra Adán Augusto? Bueno, justamente porque ahí se tiene que iniciar el procedimiento. ¿Quién concluye el proceso de juicio político contra un senador de la República? Bueno, en la diapositiva número 8 vemos que, conociendo de la acusación formulada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, instalada como jurado de sentencia, aplicaría la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión correspondiente, una vez practicadas las diligencias que establece la ley y con audiencia del acusado. El juicio político solo podría iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su encargo y dentro de un año después de que concluya su encomienda. Esto lo precisa el artículo 114 constitucional, que además advierte que las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Usted se preguntará, ¿y será factible suponer que la Cámara de Diputados con mayoría de Morena pudiera iniciar un proceso de juicio político contra Adán Augusto? Bueno, en política hay cosas que parecen muy extrañas y en algún momento imposibles, pero también son decisiones que, como en este caso, al convertirse a Adán Augusto en una presencia que le hace daño al proyecto de la Cuarta Transformación y que compromete a la presidenta de la República y que además pretenderían que involucre también al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno tiene que tomar una decisión. Y esa decisión podría ser que por una vía alterna, como en este caso una diputada del PAN, se pida el juicio político contra Adán Augusto. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala en su artículo 6º que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esto traducido en otras palabras, ¿qué significa? Los criterios sobre las circunstancias en que los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, los establece el artículo 7º de la misma ley y son, entre otros, los siguientes. Hago una acotación. A los servidores públicos se les puede juzgar no solo por la responsabilidad que les corresponde cuando toman decisiones, también se les puede juzgar cuando son omisos en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y ustedes escucharán que Adán Augusto insiste e insiste que él no sabía lo que andaba haciendo su secretario de Seguridad, pero las omisiones en el servicio público
también se sancionan cuando redundan en perjuicio de los intereses públicos. Dice el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cause perjuicio grave a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, se consideraría como un acto o una omisión que redunda en perjuicio del interés público. El Congreso de la Unión valoraría la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo, el 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Insisto, a los servidores públicos se les castiga no solo por las acciones que cometen o que deciden, sino también por las omisiones graves en asuntos que son de su responsabilidad y que no cumplen. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados y solicitar juicio político. Esto lo precisa el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por supuesto, la denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la subcomisión de examen previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para efectos conducentes. Escuche usted muy bien. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la subcomisión de examen previo, por supuesto de la Cámara de Diputados, ante el señalamiento del denunciante, podría solicitarlas para los efectos conducentes. ¿A qué se puede referir este párrafo establecido en el artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos? Bueno, hoy, por ejemplo, entrevistaban a Adán Augusto, ayer también, y decía, no, es que no hay ninguna acusación directa en mi contra. Bueno, lo que sucede es que si hubiese la presunción de que hay algún señalamiento específico en su contra, y este está incluido dentro de las declaraciones del funcionario detenido por el cual se involucra a Adán Augusto López, si en las declaraciones de Hernán Bermúdez Requena hay algún señalamiento directo y específico contra Adán Augusto, la comisión de examen previo tiene facultades para pedirle a la Fiscalía General de la República información sobre el tema en particular, si la Cámara de Diputados decide iniciar el proceso de juicio político contra Adán Augusto. En el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades se explica que la Cámara de Diputados documentará el expediente de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, 3 comisiones específicamente sobre este asunto, que al momento de su instalación designarán a 5 miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos. En total integrarían la subcomisión de examen previo un total de 21 legisladores. Esta subcomisión de examen previo es la que recibiría la petición de juicio político en contra de Adán Augusto López y es la que tendría que decidir si en la petición existen elementos para que el asunto sea investigado y resuelto de fondo. Y en la diapositiva número 13 tenemos a los presidentes de estas 3 importantes comisiones que en su momento tendrán que analizar porque tendrán que designar y encabezar esta subcomisión de examen previo. Los 3 personajes que usted ve en la pantalla serían parte de la subcomisión de examen previo junto con otros 15 legisladores. Bueno,
estamos hablando de 21, otros 18 legisladores y los 3 que usted ve en pantalla, ellos revisarían el expediente para decidir la procedencia del juicio político, lo documentarían por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Como usted puede ver, 3 comisiones muy importantes de la Cámara de Diputados, 2 de ellas presididas por morenistas, como es el caso de la Comisión de Justicia y la Comisión de Puntos Constitucionales, y la Comisión de Gobernación presidida por una diputada del PRI. De acuerdo con lo que establece el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades, las juntas de coordinación política de las cámaras de diputados y senadores propondrían cada una de ellas 4 legisladores para integrar 2 secciones muy importantes. La sección instructora en la Cámara de Diputados. Esta sección instructora es la que integraría con pruebas, alegatos y comparecencias el expediente del juicio político del senador en caso de que procediera el juicio político. Y la sección de enjuiciamiento en la Cámara de Senadores es la que revisaría las conclusiones de la sección instructora de la Cámara de Diputados para decirle al Pleno de la Cámara de Senadores, va y procede, que lo destituyamos y lo inhabilitemos si ese fuese el caso. Vemos en la diapositiva número 15 quienes integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que preside Ricardo Monreal Ávila. Esta es la comisión, la Junta de Coordinación Política es la que propondría los 4 legisladores que integrarían la sección instructora de ese cuerpo legislativo, que sería la que documentaría, integraría el expediente del caso de juicio político de Adán Augusto en el supuesto de que se aceptara la procedencia del juicio político. Ahí ve usted a Monreal, que coordina a los morenistas, José Elías Lixa coordina a los panistas, Alberto Puente a los del Verde, Reginaldo Sandoval a los diputados del PT, Rubén Moreira es la cabeza de la fracción priista e Ivonne Araceli Ortega encabeza a los legisladores de Movimiento Ciudadano. Y en la diapositiva 16 vemos la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que por el momento es presidida por Adán Augusto López y que en su momento propondría 4 legisladores para integrar la sección de enjuiciamiento en ese órgano legislativo que dictaría sentencia en caso de que se asumiera que hay elementos para iniciarle juicio político a Adán Augusto López Hernández. La presunción en este caso es que si la Cámara de Diputados decidiera que procede el juicio político contra Adán Augusto López Hernández tendría que dejar la coordinación porque no podría ser juez y parte. Y usted sabe que cuando los asuntos políticos llegan a un punto como el que estamos observando en la situación de Adán Augusto, nada más basta un empujoncito de alguien muy poderoso desde la presidencia de la República para que le dé el visto bueno al Congreso y le diga, si hay elementos, adelante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la presencia de Adán Augusto López se ha vuelto muy incómoda, no solo para la presidenta, también para el expresidente, en el supuesto de que se parta de la presunción de que el expresidente López Obrador estuviera enterado, pero también cabe ampliamente la posibilidad de que Adán Augusto López Hernández no le haya informado al presidente. Ustedes recordarán que López Obrador decía que Adán Augusto era como su hermano, y bueno, a lo mejor se pasó de confiado López Obrador en su hermano y Adán Augusto no le informó oportunamente las cosas que estaban sucediendo, de las que podría haberse enterado y contra las cuales no hizo en su momento lo que debía. Bueno, en la diapositiva número 17 vemos cada una de las etapas del juicio político definidas en el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La subcomisión de examen previo procederá en un plazo no mayor a 30 días hábiles a determinar si la denuncia contiene elementos de prueba que permitan presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerite el inicio del procedimiento de juicio político.
En caso contrario, la subcomisión desecharía de manera plena la denuncia. La sección instructora informaría al denunciado sobre la materia de las acusaciones, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, en su elección, comparecer o informar por escrito dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación, precisa el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es decir, la subcomisión de examen previo decide si hay elementos para iniciar el proceso de juicio político y pasa el asunto a la sección instructora que a partir de ese momento empieza a integrar el expediente. ¿En cuánto tiempo debe resolver la sección instructora? Esto lo vemos en la diapositiva 18. La sección instructora abriría un periodo de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibiría las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia sección estime necesarias. Eso dice el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades. La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara de Diputados dentro del plazo de 60 días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia. Es decir, si el asunto fuera turnado a la sección instructora en el cierre de septiembre, estaríamos hablando que tendría que resolver en octubre, a finales de noviembre, tendría que resolver la sección instructora este asunto. Una vez emitidas las conclusiones, la sección instructora las entregaría a los secretarios de la Cámara de Diputados para que dieran cuenta al presidente de la misma, quien anunciaría que dicha Cámara debería reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los 3 días naturales siguientes, lo que haría saber a los secretarios, al denunciante y al servidor público denunciado para que aquel se presente por sí y éste lo haga personalmente asistido por su defensor. Es decir, el acusado podría llevar a su defensor a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos. Es decir, una vez que la sección instructora le entrega a la Cámara de Diputados, se abre también un periodo de 3 días más para que los involucrados argumenten sus conclusiones finales sobre el proceso. Si la Cámara de Diputados resolviese que no procede acusar al servidor público, este continuaría en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se le pondría a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitiría la acusación, designándose una comisión de 3 diputados para que sostenga esta acusación ante el Senado. Todos los procedimientos referidos están contenidos en los artículos del 18 al 21 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Siempre le menciono de dónde vienen los datos y la procedencia de la información, porque si usted le apetece, usted se puede ir a ver la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y revisar en detalle todo lo que ahí está contemplado con respecto al juicio político. Y creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de meter la nariz en estos procesos y es importante que lo veamos de manera detallada. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, esta turnaría a la sección de enjuiciamiento, la que emplazaría a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presentaran por escrito sus alegatos dentro de los 5 días naturales siguientes al emplazamiento. Es decir, el Senado le daría otra oportunidad al acusado y también, por supuesto, a quienes lo denuncian. Asimismo, la sección de enjuiciamiento podría disponer la práctica de otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias conclusiones. Transcurrido el plazo de 5 días, con alegatos o sin ellos, la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formularía sus conclusiones. Emitidas las conclusiones, la sección de enjuiciamiento las entregaría a la Secretaría de la Cámara de Senadores. Y recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara Alta anunciaría que debe erigirse en jurado de sentencia
dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones. Todos estos procedimientos están explicados del artículo 22 al 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Como usted puede observar, sería un proceso largo, de mucho desgaste, de una duración de más de 3 meses, el que podría enfrentar a Adán Augusto López Hernández si después del jueves que se ratifique la denuncia en su contra, es decir, después de mañana, la Cámara de Diputados analiza el asunto y resuelve que existen elementos para iniciarle un juicio político. ¿Puede suceder? Puede que no. A lo mejor, como se dice en otras actividades o en el deporte, Adán Augusto López se allana y acepta dejar la coordinación y a lo mejor hasta acepta algún consulado o alguna embajada por allá en algún remoto país para salvarse de la eventualidad de ser destituido e inhabilitado para el servicio público, y todo porque dice que nunca se enteró que su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, nunca le dijo y él nunca se enteró que andaba haciendo tranzas y cometiendo presuntos delitos. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.